pueda grabar las clases. Respecto más que todo, respecto más que todo al dibujo, no como tal los cálculos. Usted Ok. sabe que yo uní vértice 1 con vértice 2 y después uní Ujú. vértice 4 con vértice 3. Me dio la intersección, que es el vértice 5. Muy bien, es La correcto. distancia esa de 240, nosotros la sacamos fue de las clases que nos mandó por correo. Ok, fíjate, Y entonces esa distancia déjame hacer una primera aclaratoria allí, para que estemos claros un poco en ese respecto, fíjate. En, en la lámina, ya voy a buscarla, déjame hacer un pequeño inciso allí antes de que continúes con la duda que nos vas a plantear. La 62, profe. En, en la lámina número 62 que nosotros tenemos, ¿verdad? Existe una tabla que tenemos, que es la tabla 10-72 o la figura 10-72, donde tenemos unos espaciamientos mínimos de rampas terminales. Esos espaciamientos mínimos que existen allí, fíjense, se dan entre dos rampas de incorporación sucesivas, dos rampas de desincorporación sucesivas, dos rampas de desincorporación e incorporación, o dos rampas que vienen siendo de incorporación y de desincorporación. Entonces, claro, ellos plantean allí que ellos tienen unas ciertas longitudes que nos están dando, ¿verdad? Para que se desarrolle esa rampa en cuestión. Sin embargo, fíjense, es como dice allí, son para distancias o para espaciamientos entre dos rampas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en el caso nuestro en particular, nosotros no tenemos como tal dos rampas, sino que lo que tenemos es el espacio, nosotros le requerimos es un espaciamiento entre el punto de intersección de la autopista y el inicio de la rampa. Porque nosotros no estamos planteando en el ejercicio que van a haber dos rampas sucesivas ahorita para el caso en el que estamos estudiando. Entonces, por eso es que nosotros le vamos a dar un espaciamiento. Pero ese espaciamiento, para no hacerlo, vamos a decir así, para no hacerlo arbitrario, lo estamos haciendo en un valor o en un término intermedio, que es lo que tenemos ahí en la tabla. Entonces, claro, yo les digo que son 240 metros por lo siguiente, porque fíjense, 240 metros es una buena longitud para cuando se tienen, por dar un ejemplo, dos rampas sucesivas de entrada o de salida. O también es un buen dato para un valor intermedio cuando se tiene por lo menos un entrecruzamiento. Porque cuando tienen un entrecruzamiento, fíjense que el sistema dice que se recomienda 480 metros. Entonces, si nosotros tildáramos o dijéramos que la intersección del distribuidor siempre está en el centro de esa longitud, diríamos que 480 metros entre 2 nos daría los 240 metros. ¿Se entendió un poco por qué entonces salen los 240 metros? ¿O hasta allí estamos ¿Me lo bien? explica, por favor? Sí, claro que sí, fíjate. Cuando uno desarrolla una rampa de un distribuidor entre la vía principal y la vía secundaria, existe un punto de intersección. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para poder tener el desarrollo de la rampa, nosotros requerimos un espaciamiento. ¿Un espaciamiento por qué? Porque cuando se empieza a generar la rampa va a requerir tener una longitud de transición, que es una longitud inicial, donde se va a formar el canal de circulación. Esa transición es desde que el canal de la rampa tiene un ancho igual a 0,000 metros, hasta que ese ancho de la rampa alcanza el ancho del canal de circulación, que para el caso nuestro será 3.600 metros. Posterior a eso, vamos a requerir tener
una longitud de desaceleración para nosotros poder poder desacelerar el carro de manera eficiente desde la velocidad de la autopista hasta la velocidad de la rampa. O sea, esa velocidad de la rampa a la que nosotros la estamos llevando va conllevada o está supeditada a la velocidad para la cual nosotros estamos haciendo la curva o el radio de curvatura que nos va a permitir Profe, no se escucha. en un espacio de sección donde inicia donde se intersecta el inicio del distribuidor en cuestión, el inicio de la rampa en cuestión. Por eso es que nosotros decimos que si esa rampa, si nosotros tuviéramos dos rampas sucesivas de entrada, por dar un ejemplo, o dos rampas sucesivas de salida, el espaciamiento que debe haber deberían ser 240 metros. Sin embargo, también dice lo siguiente la tabla. La tabla dice, mira, si nosotros tuviéramos una rampa de desincorporación y una rampa de incorporación, la medida pudiera estar entre 150 metros y 120 metros. Mientras que si nosotros vamos a un entrecruzamiento, donde tenemos una rampa de incorporación y de desincorporación, los valores van a venir desde 600 hasta 300 metros. Si nosotros vamos al caso nuestro, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros pudiéramos decir, bueno, mira, en dos rampas sucesivas de incorporación, si lo viéramos así, o de desincorporación, la distancia es 240 metros. Y si nosotros tuviéramos una incorporación y una desincorporación, son 480 metros. Entonces, yo he establecido lo siguiente. Nosotros debemos tomar en cuenta que la vía principal y la desde la intersección entre la vía principal y secundaria hasta el inicio de cada rampa debe ser aproximadamente la mitad de esa longitud que nosotros tenemos allí colocada. ¿Por qué la mitad? Porque esas dos vías se van a intersectar en un punto central para permitir que cada rampa se desarrolle en un cuadrante. Por eso es que yo les digo a ustedes que la distancia pudiera ser aproximadamente 240 en el caso inicial o 480 metros entre dos, que daría igual a los 240 metros con los que nosotros estamos calculando ahorita. ¿Se entendió hasta allí lo que comentamos o hay alguna duda hasta lo que hemos dicho ahorita en este momento, en este inciso que acabamos de hacer? Sí se entendió, profesor, gracias. Ok. Proseguimos con la pregunta. Edgar, creo que era que estaba haciendo la pregunta. Sí, entonces, profesor, cuando yo utilizo los 240, yo inicio desde B5, trazo los 240 y consigo B6. Mi duda es respecto, cuando usted dijo los datos de, yo le digo, esos serían los datos de la vía principal, ok, que era la manera de hallar B7. Es correcto si yo por lo menos me paro en B6 y empiezo a trazar primero la mitad de la defensa central, luego el hombrillo izquierdo, luego los dos canales, y en esa misma perpendicular, ahí consigo B7. Sí, es en correcto. Esa misma perpendicular. Sí, es Parándome correcto. desde B6. Sí, es correcto. Porque, ¿qué sucede? Fíjate, la rampa, aunque está espaciada a 240 metros del punto de intersección entre la vía principal y la vía secundaria, ella inicia realmente, en este caso, para el giro a la derecha, en el lateral derecho de la vía. Y ese lateral derecho donde ya está iniciando es entre el canal lento o el segundo canal, en el borde del canal lento y el hombrillo derecho. Entonces, por eso uno, desde el center line, tiene que ir hacia el extremo lateral de la vía.
Y para poder llegar a ese extremo lateral vamos a tener la mitad de la defensa central más el hombrillo izquierdo más los dos canales de circulación. Y eso te va a conllevar a que nosotros estemos en el extremo del lateral derecho de la vía. Esa distancia, cabe destacar, es una distancia que es perpendicular a la sección transversal de la vía, o es como si le hiciéramos un corte transversal al eje central de la vialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en B6 nosotros le hacemos un corte. Es como si ustedes rebanaran la vía en ese tramo en específico. Si ustedes le hacen una sección completa y rebanan la vía allí, y les queda entonces que tienen la defensa central y tienen para un sentido de circulación, tienen el hombrillo izquierdo, los dos canales y el hombrillo derecho, y para el otro lado también tienen el hombrillo izquierdo, los dos canales y el hombrillo derecho. Pero como a nosotros nos hace falta, porque como nosotros estamos parados en el center line de la carretera, nosotros vamos a necesitar, entonces, es la mitad de esa sección transversal de la vía. Entonces, esa mitad de la sección transversal va a estar constituida por la mitad de la defensa central, más el hombrillo izquierdo, más los dos canales de circulación, lo cual va a medir 8.40 metros, 8.4 metros. Perfecto. ¿Alguna Gracias. duda adicional hasta allí? Sí me gustaría, fíjense, preguntarles a ustedes si ustedes están claros del por qué se escogió por qué existe, mejor dicho, ese ángulo del que nosotros hablamos, que es el ángulo alfa, que son los 4 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. Todos tienen claro por qué se dice que ese es el ángulo con el cual nosotros estamos trabajando y que la vía principal tiene una deflexión o tiene un ángulo con respecto a la vertical. Sí, profe. Sí, profe, sí. Okay. Si hay alguno que tenga dudas, pues se la podemos aclarar, pero si no hubiera dudas, pudiéramos continuar. ¿Todos están claros o quieren que eso se explique? No tengan pena en ese respecto. Bueno, creo que según lo que veo, todos están claros en ese respecto. Ya todos tenemos el cálculo de la coordenada del vértice 7 y estamos claros que en ese vértice 7 nosotros vamos a tener una coordenada que va a tener en valor 775,433 y en el valor norte 776,760 o algo parecido a eso, mejor dicho, porque creo que teníamos una diferencia en el último decimal. Sí, profe, todo claro. Ok, entonces nosotros ahora vamos a continuar entonces con el ejercicio. Entonces, vamos a plantearnos lo siguiente, fíjense. La siguiente parte que viene ahora es que nosotros ya estamos en el vértice 7, que viene siendo el extremo derecho de la rampa y el extremo derecho de la autopista. Entonces, ¿qué sucede? Desde ese punto o ese punto va a ser el punto con la progresiva 0 más 0, 0, 0. Y desde allí va a iniciar ahora la rampa. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros poderle dar inicio a la rampa, nosotros tenemos que entender que esta rampa es una rampa direccional. Entonces, cuando es una rampa direccional, como la que nosotros tenemos, esa rampa va a empezar a tener la recta fíjense lo siguiente, la recta por donde va a iniciar la rampa
tiene que tener un ángulo de deflexión o un ángulo con respecto a la autopista para ya poder ir separándose. Y esa separación radica, o esa separación es necesaria para nosotros poderle dar desarrollo a la rampa que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, en ese primer tramo, a nosotros vamos a tener que esa rampa tiene que tener un ángulo que va a estar comprendido entre 2 grados y 5 grados. Nosotros, para nuestro ejercicio, le vamos a colocar 5 grados. Eso va a implicar ahora que entonces la rampa va a tener una deflexión de 5 grados más con respecto a la autopista o a la vía principal 1 que nosotros teníamos. ¿Estamos bien hasta allí? Sí, profe. Yo les voy a mostrar ahorita un pequeño gráfico que yo tengo para que ustedes vean un poquito a qué me estoy refiriendo yo con eso, ¿oyeron? Déjenme quitar acá y prender la cámara para que ustedes puedan ver lo que yo tengo acá y podamos ir paso a paso en lo que estamos diciendo. Ya va, denme un chance. Vamos a dar inicio a esto por acá, a la cámara, y vamos a colocar este gráfico que está acá. Eso ustedes lo pueden ver o lo pueden apreciar y ver si yo también lo puedo ver desde acá, desde la donde yo estoy sentado ahorita. El gráfico es este que está acá. Fíjense acá. Vamos a ir a este gráfico que está aquí. En este gráfico que ustedes tienen acá, de este lado, ¿verdad? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense qué cosas vamos a tener nosotros en ese gráfico. Ya pues se acaba de apagar otra vez la cámara. Muchas disculpen eso. Vamos al gráfico que está allí. Entonces, ¿qué sucede con ese gráfico? Con ese gráfico lo que sucede es lo siguiente, fíjense. Nosotros tenemos que aquí déjenme un lápiz aquí. En este gráfico que ustedes pueden ver allí, o que pueden apreciar, se puede ver que, fíjense, la vertical con respecto a la vía principal tiene un ángulo. Y ese ángulo que nosotros tenemos viene siendo 4 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. Si yo le hago una paralela a esta recta por acá, por este punto que yo tengo acá, por este extremo que está acá, hago una paralela a esta que yo tengo aquí, a esta, hago una paralela por acá, ustedes van a tener que esa recta clarita que está aquí, que no sé si se aprecia, capaz no se aprecia, va a tener el mismo ángulo que nosotros tenemos de la vía principal. Sin embargo, entre la vía principal y la rampa va a empezar a existir un ángulo de deflexión adicional que va a ser 5 grados con respecto a la autopista. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que entonces la rampa como tal va a tener entonces un ángulo de deflexión que va a ser la deflexión que traíamos nosotros para la autopista más los 5 grados que estamos diciendo que tiene de deflexión entre la autopista y la rampa. Para lo cual, si nosotros entonces tuviéramos que comparar
el ángulo que tenemos entre la rampa y la autopista, vamos a tener que entre la rampa y la autopista nosotros vamos a tener un rumbo o una, vamos a decir así, una deflexión que va a ser en este caso de 9 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. O esa rampa va a tener un rumbo que va a ser norte, norte, sí, 9 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. ¿Se entendió lo que dijimos? No, profe, yo no entendí. Ok. Vamos Yo tampoco otra vez. entendí, profe. Si puede repetir, por favor. Sí. Vamos otra vez a eso. Así es. Ok, gracias. Estamos justamente para eso. Por eso es que quiero llevar la clase con un poquito más de calma. La rampa, cuando uno la va a desarrollar, empieza a tener un ángulo con respecto a la propia autopista en sí. Entonces, ¿qué sucede? Entre la rampa y la autopista va a existir un ángulo que van a ser 5 grados. ¿Hasta allí estamos bien? Sí, profe. Ok. Profe, porque esos 5 grados, disculpe. Ajá. Son 5 grados porque nosotros tenemos que ir generando el canal de circulación de la rampa. O sea, la rampa tiene que generar o tiene que tener una divergencia contra la autopista en sí para poderse desarrollar. Porque la rampa en su inicio o en el punto inicial donde tiene progresiva 0 más 0, 0, 0, la calzada le mide 0 metros, no tiene calzada. Y esa rampa tiene que tener una divergencia de 5 grados para poder seguir generando, o sea, para poder ir ampliando el ancho del canal hasta que el canal tiene 3,6 metros. O sea, luego que el canal de la rampa tiene 3,6 metros, ya no estaríamos hablando de un tramo de transición, sino que hablaríamos de la propia rampa como tal porque ya está generada. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como nosotros aquí tenemos a la autopista y tenemos una paralela a la autopista, déjenme hacer un gráfico acá. Déjenme generar aquí un gráfico para yo poderles mostrar un momento aquí de qué nos está sucediendo y por qué estamos así. También se puede ver la lámina 63, profe. Correcto, pero ya va. Yo quiero trabajar con el propio ejercicio que tenemos acá, ya va. Perfecto. El ancho del canal, el ancho del hombrillo de la sección transversal de la vía principal es 1. Déjenme mostrarles esto aquí. Ya. Vamos a mostrarles este gráfico que está acá, que está mucho más grande. ¿Se ve este gráfico que tengo a la mano? Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok. profe. Entonces, fíjense. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar la explicación desde el inicio como tiene que ser. Esta primera recta que tenemos acá,
Déjenme buscar el marcador para ver. Esta primera recta que tenemos acá, es el center line de la autopista. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Desde el center line de la autopista, nosotros vamos a tener la mitad de la defensa central, el hombrillo izquierdo y 2 canales de circulación. Entonces, vamos aquí. La mitad de la defensa central, el hombrillo izquierdo y 2 canales de circulación. Eso nos va a llevar al extremo del lateral derecho de la autopista, que nos va a permitir ir desde la autopista hasta la rampa. Este canal que está acá, por este canal que está acá, que es el canal que está más a la derecha, es por donde se va a empezar a generar la rampa. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Déjenme mostrarles otra cosa ya. Vamos a este gráfico nuevamente. Nosotros venimos con el vértice 6 por acá, ¿verdad? Cruzamos la autopista de manera perpendicular, ¿verdad? La cruzamos con ¿cuántas medidas? Con la mitad de la defensa central, el hombrillo izquierdo, los 2 canales de circulación y llegamos al vértice 7. Y desde ese vértice 7 vamos a tener que la rampa va a tener un ángulo con respecto a la autopista. Y ese ángulo van a ser 5 grados. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, déjenme acotar otras cosas acá en este gráfico que tengo. Vamos a ir acotando cosas acá. Déjenme ponerle aquí unas flechas para dónde va la vialidad. ¿Y para dónde va la rampa? De aquí. ¿Cuántos grados tienen acá? 5 grados. 0 minutos. 0. Aquí volvemos a tener el gráfico ya con una flecha. ¿Vieron la flecha? Entonces, nosotros venimos por nuestra autopista, ¿verdad? Con esta flecha que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos por nuestra autopista y nosotros venimos por nuestro canal derecho, ¿verdad? Bajando, nosotros queremos desincorporarnos hacia la rampa. Y esa desincorporación hacia la rampa va a tener un ángulo que va a ser 5 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. ¿Qué nos interesa a nosotros ahora? A nosotros nos interesa generar el canal de circulación de la rampa. O sea, a nosotros nos interesa entonces que la rampa que aquí tiene un ancho de 0 metros llegue a tener el ancho requerido del canal, ¿entendido? El ancho requerido de la rampa. Entonces, fíjense, aquí la rampa no tiene ancho, la calzada. Aquí sí tiene, aquí sí va a tener, aquí adelante, fíjense, tiene 3.6 metros, ¿vieron? O
Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros nos interesa entonces ir de una rampa que tiene 0 metros de ancho en la calzada a tener los 3.6 metros. Para poder obtener esos 3.6 metros, nosotros tenemos que generar estos 5 grados que tenemos acá, que es una divergencia entre la rampa y la autopista en sí. Si nosotros generamos un ángulo entre la autopista y la rampa, se va a poder generar esta transición que permite que se genere el canal de circulación en cuestión. ¿Se entendió hasta allí? Sí. Sí, sí. Sí, profe, sí se entendió. Ok, entonces, a nosotros nos interesa que donde ya termine la transición de la rampa, nosotros tengamos un ancho que